Ya, tutakwenda. Allez bien. Ya chico. Ouais. Ah. Nini sumuna wabulu. Afirma irte, irsa mena. Tika Lolita, lokola tokomi awa na Lagos, ebongi kaka tokota na biso mpe na rythme, ok, na mouvement ya Nigeria. Lokola mpe tata mokonzi na mako, ye na moninga mabosi bayambi biso na boboto, na sepeli mingi. Kasi eloko moko, Ciudad de Kenia, África. La selva amanecía como todos los días, silenciosa, y poco a poco iba abandonando la oscuridad. El verde de las hojas, el rojo de las flores, el amarillo empezaban a despertar. Las aves de la selva, las más madrugadoras, empezaron a piar y despertaron a los demás animales. A lo lejos se oían las primeras manadas de cebras galopar y bajo los arbustos se podía intuir a los primeros leones dispuestos a atacar. Poco faltaba para que llegara la Navidad del año 2007 a Kapsabet. Mosés y Elijah se dirigían a la escuela. Como todos los días, Elijah salía de su poblado y se dirigía hacia la selva. Allí siempre estaba su amigo Mosés, esperándole impaciente, siempre tan preocupado de no llegar tarde. Pero ese día algo iba a cambiar. Ellos aún no lo sabían. Hermana, ¿por qué no hay nadie? Es hora de empezar ya. Mosés, Elijah, ¿qué hacéis aquí? Deberíais estar en vuestras casas con vuestras familias. ¿Por qué? Hoy es día de escuela. ¿Ha pasado algo? Ya lo sabéis, era irremediable. Los kikuyus y los kalenjis se han declarado la guerra ya. Vosotros no deberíais estar juntos. Eso es una tontería. Somos amigos y estaremos siempre juntos. Eso es. No nos importa lo que los mayores decidan. ¿Qué más nos da que ellos quieran robarse el poder? ¿Qué más da que ellos quieran pasarse el día peleándose? No nos importa. Somos amigos y ya está. Escuchadme bien, Mosés, tú como kikuyu, y Elijah, tú como kalenji, deberíais iros cada uno a vuestra casa. Sabéis perfectamente lo que os puede pasar si os ven juntos. Prometedme que vais a volver inmediatamente. Quizás cuando todo esto haya pasado... Pero hermana, tú nos has enseñado que no importa el color de la piel de las personas, ni importa dónde hayamos nacido, que no importa nada de eso. Lo único que importa es que todos somos personas y nos tenemos que respetar. Lo sé, Elijah, pero a veces las cosas son muy difíciles. Cuando todo esto haya pasado, podréis volver a la escuela juntos. Mientras tanto, es mejor que volváis cada uno a vuestras casas con vuestras familias. Pero, ¿por qué? Es una historia que empezó hace muchos años. Es verdad que antes se vivía en paz, pero hace algunos años vinieron aquí desde Europa, pero... Bueno, no creo que seáis capaces de entenderlo ahora. Quizás más adelante, cuando seáis más mayores. Siempre las mismas historias antiguas. Si somos amigos, nunca nos haremos daño. Prometedme que volveréis a casa. Está bien, de acuerdo. Algo me dice que no van a volver a sus casas. Los dos amigos fueron a esconderse en la selva. En el fondo, ya sabían que este día llegaría alguna vez. Desde hacía tiempo, las amenazas entre las dos tribus eran constantes, pero no esperaban que el conflicto se produjera tan pronto. No entendían qué pasaba exactamente, por qué sus familias se odiaban.
No pienso volver a mi casa. No entiendo qué es lo que pretenden los jefes de mi aldea. Moisés, tenemos que volver cada uno a nuestra casa. Ayer por la noche veía a mis padres hablar y decían que no podía ser que hubiera caliñis y kikuyos juntos, que si no... ¿Si no qué? Pues ya sabes. Además, se lo hemos prometido a la hermana. No me importa, no pienso volver. Si quieres, vete tú. No quiero irme, pero si nos pillan... Además, no podemos sobrevivir solos. No, tengo una idea. Podríamos buscar otro pueblo que nos acogiera. Una tribu que no estuviera en guerra con nadie. Bueno, está bien. Vayamos hacia el sur. Los dos amigos se adentraron en la selva y empezaron a caminar. A lo lejos empezaron a oír los sonidos de un pueblo. Parecía que habían encontrado un lugar para vivir. Tengo miedo. ¿De qué? No seas así. Pero no podemos llegar por la noche como si fuéramos fugitivos. Está bien. Es mejor que pasemos la noche en la selva. Y mañana por la mañana iremos a hablar con el jefe del poblado. ¿Crees que nos acogerán? No lo sé, Elijah. Los dos amigos se refugiaron bajo un gran árbol y, agotados por tantas emociones, se quedaron dormidos.
Despierta, Mosés. Ya ha amanecido. Vale, vamos ya. Los dos amigos se levantaron y aunque estaban asustados, se acercaron al poblado que habían visto la tarde anterior. Hola, ¿necesitáis algo? Pues queríamos hablar con el jefe de la aldea, si es posible. Bueno, iremos a buscarlo. Ahora estará trabajando en la carpintería. Decidme, ¿qué queréis? Pues hemos huido de nuestro poblado. ¿Cómo? ¿Por qué? Nuestras tribus están enfrentadas y nosotros no queremos luchar. Todos en nuestro pueblo parecen haberse vuelto locos. Se pelean, se queman las casas, han cerrado la escuela. Pero nosotros queremos seguir siendo amigos. Por eso buscamos un poblado pacífico que nos acoja. Pero... Por favor, acójanos. Nosotros solo queremos vivir en paz. No queremos enfrentarnos a ninguna tribu, a ningún poblado. esto es algo insólito. He de consultarlo con el Consejo de Ancianos. Es una decisión muy importante. Pero de momento podéis quedaros con nosotros. Os quedaréis con el herrero. Él os enseñará el poblado. Y esta noche os diremos algo. Mientras esperaban a que el consejo de ancianos se reuniera, Mosés y Elijah fueron a visitar todos los rincones del poblado. Estaban descubriendo un lugar en el que todos vivían en paz con sus vecinos, y eso era lo que ellos buscaban. Era ya de noche cuando el consejo de ancianos se reunió a la luz de la hoguera. Todas las personas del poblado esperaban con Mosés y Elijah contándoles las historias y las leyendas de su aldea. La selva estaba silenciosa y de repente empezó poco a poco la tormenta.
todos se quedaron disfrutando de la lluvia. Elijah, Mosés, el Consejo de Sabios quiere escuchar vuestra historia. Venid conmigo. Hermanos, esta mañana hemos recibido una extraña visita. Un niño Kalinji y un niño Kikuyu nos han solicitado entrar en nuestro poblado. Como sabéis, sus tribus están enfrentadas en una guerra sangrienta. Ellos mismos os contarán su historia. Yo soy de un poblado de tribu Kalinji y mi amigo Elijah es de una tribu llamada Kikuyu. En nuestra clase hay niños de tribus diferentes. Todos nosotros nos conocimos en la escuela de St. Peter's y desde hace años estamos juntos. Nunca hemos tenido problemas, pero desde hace un tiempo las cosas han cambiado. Ahora los padres no dejan que un Kalinji juegue con un Kikuyu, pero a nosotros no nos importa nada de eso. Si somos amigos, ¿qué más da? Cada día había más ataques de unos contra otros, hasta que ayer llegamos a la escuela y estaba cerrada. No quieren que niños de tribus diferentes jueguen juntos. Nos han dicho que en la ciudad ya han empezado los disparos. Pero nosotros no queremos pelear, no queremos dejar la escuela, no queremos dejar de ser amigos. Por eso os pedimos que nos acojáis con vosotros. Creo que han demostrado coraje y valentía al negarse a luchar entre ellos. Por eso propongo al Consejo de Sabios que sean acogidos con nosotros. Creo que nos debemos sentir orgullosos de que 2 personas pacíficas nos hayan buscado para vivir con nosotros. Por el deseo de paz que veo en sus corazones, yo propongo que se queden con nosotros. Por sus ganas de luchar por la paz, yo propongo que se queden con nosotros. ¡Gracias! Sin embargo, tenéis que saber, Mosés y Elijah, que no podéis sobrevivir solos, sin vuestras familias. Por eso, no podéis quedaros aquí solos. Tenéis que estar con ellas. Pero En aquellos momentos se oyeron unas voces de las afueras del poblado. Eran voces familiares para nuestros amigos. ¡Mosés! ¡Elijah! Eran el padre de Mosés, ¡Mosés! la madre de Elijah ¡Elijah! y la hermana María Rosa que, angustiados, llevaban toda la noche buscando a los niños. ¡Mosés! ¿Dónde estás? ¡Elijah, hijo mío, vuelve! Los vi marcharse por aquí, no deben estar muy lejos. ¿has oído eso, Elijah? Son nuestros padres y vienen juntos. Hijo mío, vamos a volver a casa. Tu madre está muy preocupada. No pienso volver. Estoy harto de las peleas, de la violencia. A mí todo eso no me importa. Es una tontería. Yo tampoco pienso volver. Quiero vivir en paz y jugar con todos los niños, sin que importe de qué familia, de qué tribu sean. Pero eso no puede ser. No sabéis lo que decís, sois pequeños. Creo que deberíais escucharles. Ellos tienen razón. Tenemos que cambiar. No podemos permitir que crezcan con odio y violencia sus corazones. La felicidad está en la paz, en el respeto a todas las criaturas de Dios, en la solidaridad con los demás. Pero es que... Bueno, pero ellos tienen razón. Está bien. De acuerdo. Lo siento, de verdad. Lo siento. Las 2 familias se reconciliaron y a partir de ese momento empezaron a vivir en paz. Gracias a estos 2 niños, que fueron valientes y se atrevieron a decir no a la violencia, la vida para las familias de Capsabet cambió.
Hoy todos hemos aprendido algo muy importante. Hemos aprendido que todos somos hermanos, todos sentimos igual. Somos diferentes, pero iguales. Debemos intentar cada día, como Moisés y Elijah, crear un mundo mejor de paz, amor y bien.
Salen de camerinos. A ver, Si yo no salgo. ¿ese instrumento lo has hecho tú? Yo no, me lo han regalado. A ver cómo Mira. funciona. Ah, qué mola. Ah, es estupendo. ¿Qué os ha parecido la obra de teatro? Sí, ¿qué es lo que más os ha gustado? ¿Vosotras habéis cantado? ¿Qué canción? ¿Y cuánto tiempo la habéis estado ensayando en clase de música? A ver, más fuerte. ¿Y cuál es la marioneta que más os ha gustado? A mí la jirafa que ha salido. Si hubiera una guerra entre rubias y morenas, ¿vosotras seguiríais siendo amigas o cada una su tribu? Amigas. ¿Como los de la historia? Muy bien. ¿Qué, queréis saludar a alguien? A mi padre. Ah, vale, ¿y tú? A mi padre que no puede venir. ¿Y tú? Muy bien.